Millonario descubre el mayor secreto de una artista callejera y su vida cambia para siempre. La oficina de Ruan Andrade estaba sumida en un silencio tenso. Aunque los miembros del consejo hablaban, sus voces se entremezclaban como un eco distante en su mente. El joven empresario de traje impecable mantenía una postura rígida, mirando al frente, pero su mente estaba en otra parte. Sentía que aquella reunión, como tantas otras, era solo una repetición de las expectativas que su padre, Leonardo Andrade, le había impuesto desde siempre. La empresa necesita conectar mejor con los consumidores, dijo Leonardo, con su tono imponente que hacía que cualquier contradicción se ahogara antes de ser pronunciada. Y tú, Ruan, como el rostro de la marca, debes liderar ese esfuerzo. Ruan levantó la mirada, tratando de ocultar su frustración. ¿Qué propone, padre? Leonardo lo miró con una sonrisa apenas perceptible. Sal a las calles. Observa cómo viven las personas comunes. Aprende de ellas. Solo entonces entenderás lo que significa dirigir una empresa con propósito. La sala quedó en silencio. Algunos miembros del consejo evitaron el contacto visual, y otros murmuraron en aprobación silenciosa, como si la sugerencia de Leonardo fuera una estrategia brillante. Ruan, sin embargo, lo sintió como una burla. Su padre siempre tenía una forma de disfrazar las críticas personales como lecciones valiosas. Esa misma noche, Ruan decidió cumplir con la lección de su padre. Cambió su traje por un suéter gris y jeans, prendas que apenas recordaba haber usado, y salió a caminar por las calles de la ciudad. El contraste entre su mundo y el de la gente que ahora lo rodeaba era abrumador. Vendedores ambulantes ofrecían mercancías con una mezcla de entusiasmo y cansancio, mientras artistas callejeros pintaban murales coloridos en las paredes desgastadas. A pesar del bullicio, Ruan se sentía fuera de lugar, como si estuviera observando una obra de teatro desde el público sin ser parte de la escena. Se preguntaba qué podía aprender allí, hasta que un sonido lo detuvo en seco. Era el sonido de un violín. La melodía era suave pero poderosa, y parecía llenar el aire con una emoción que iba más allá de las palabras. Ruan siguió el sonido, atravesando una plaza iluminada por faroles antiguos, hasta encontrar a una joven de pie en el centro. Tocaba con los ojos cerrados, completamente inmersa en su interpretación. Ruan se detuvo a una distancia prudente, sintiendo cómo la música lo envolvía. Había algo en esa canción que le resultaba familiar, algo que despertaba recuerdos enterrados en su memoria. De repente, la reconoció. Era la canción favorita de su madre. Recordó las noches de su infancia, cuando ella se sentaba al piano y tocaba esa misma melodía, llenando la casa de una calidez que había desaparecido tras su muerte. La joven violinista abrió los ojos y notó la presencia de Ruan. Aunque lo reconoció de inmediato, su rostro permaneció sereno, sin delatar ninguna emoción. Luna, como todos la conocían en el barrio, tenía una habilidad innata para mantener sus sentimientos ocultos, especialmente frente a desconocidos. Terminó la pieza con elegancia y, mientras los pocos transeúntes que se habían detenido a escucharla aplaudían, comenzó a guardar su violín en un estuche gastado. «Esa canción es hermosa», dijo Ruan, dando un paso hacia ella. Luna levantó la vista y le dedicó una pequeña sonrisa. La música siempre encuentra a las personas cuando más la necesitan. ¿Tocas aquí con frecuencia?, preguntó Ruan, aún bajo el efecto de la melodía. «Solo cuando tengo algo que decir», respondió ella, levantándose con el estuche en la mano. Antes de que Ruan pudiera continuar la conversación, Luna se despidió con un leve movimiento de cabeza y desapareció entre la multitud. Ruan se quedó inmóvil en la plaza, mirando el lugar donde la joven había estado minutos antes. La música seguía resonando en su mente, como si hubiera despertado algo que no podía ignorar. Su madre siempre decía que las canciones más bellas eran aquellas que se quedaban contigo mucho después de que terminaran. Al regresar a casa, la imagen de la violinista y la melodía que había tocado continuaban persiguiéndolo. Esa noche, sentado en su amplio salón decorado con muebles modernos y fríos, recordó cómo solía escuchar a su madre tocar durante horas. A menudo le decía que la música tenía el poder de conectar a las personas con lo más profundo de sí mismas, algo que él había olvidado desde hacía mucho tiempo. Por primera vez en años, sintió una punzada de emoción genuina, algo que no estaba relacionado con el trabajo, los negocios o las expectativas de su padre. Al otro lado de la ciudad, Luna caminaba hacia su pequeño apartamento con el estuche del violín colgado al hombro. No podía sacar de su mente la figura de Ruan Andrade. Lo había reconocido al instante, no solo por su rostro que aparecía en revistas y reportajes, sino también por su conexión con el pasado que tanto había intentado dejar atrás. Cuando era niña, Luna y su madre habían sido acogidas brevemente por la familia Andrade. La madre de Ruan, una mujer bondadosa y apasionada por la música,
Había sido la primera persona en alentar a Luna a tocar el violín. Pero su estancia en aquella casa había sido tan corta como dolorosa. El padre de Ruan, con su actitud fría y calculadora, había decidido que no podían quedarse, obligándolas a marcharse sin piedad. Luna cerró los ojos al recordar el rostro amable de la madre de Ruan y la dura mirada de su padre. El encuentro de esa noche había removido emociones que creía enterradas. Aunque quería mantener la distancia, una parte de ella sabía que el regreso de Ruan a su vida no era una simple coincidencia. La ciudad seguía su ritmo implacable, pero para Ruan y Luna, esa noche marcó el inicio de algo diferente. Mientras uno buscaba respuestas sobre sí mismo, la otra luchaba por reconciliar su presente con un pasado lleno de cicatrices. Ruan no podía ignorar la sensación de familiaridad en esa melodía. Esa noche, decidió volver, con la esperanza de encontrar respuestas en la música y en la joven violinista. Ruan Andrade no podía quitarse de la cabeza la melodía de la noche anterior. En el silencio de su lujoso apartamento, parecía escucharla resonar en cada rincón, despertando emociones que no había sentido en años. Aunque intentó concentrarse en su rutina, los detalles del día se le escapaban como arena entre los dedos. Finalmente, impulsado por una curiosidad que no entendía del todo, decidió regresar a la plaza. Al llegar, el bullicio de la ciudad parecía más ruidoso que la primera vez. Sin embargo, Ruan sabía exactamente a dónde dirigirse. En el centro de la plaza, encontró nuevamente a la joven violinista. Luna estaba rodeada por un pequeño grupo de personas que la escuchaban tocar, su música llenando el aire con una mezcla de nostalgia y esperanza. Ruan se mantuvo a una distancia prudente, observándola con atención. Sus movimientos eran fluidos, cada nota parecía brotar directamente de su alma. Cuando terminó de tocar, el público aplaudió con entusiasmo. Luna inclinó la cabeza en agradecimiento, pero al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de Ruan. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, Ruan se acercó con cautela. «Tu música es increíble», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Luna sonrió levemente, pero su expresión mantenía una barrera sutil. «Gracias, aunque no creo que la música sea mía. Solo soy un medio». «Anoche tocaste una canción que significó mucho para mí», continuó Ruan. «Era la favorita de mi madre». Luna asintió, sintiendo que una verdad más grande estaba a punto de salir a la superficie, pero no quiso revelarla todavía. La música siempre encuentra a las personas que la necesitan. Tal vez por eso la escuchaste en el momento justo. Antes de que Ruan pudiera responder, Luna cerró su estuche y se preparó para marcharse. «Fue un placer hablar contigo», dijo con una sonrisa educada, pero sin permitir que la conversación se profundizara más. Ruan sintió una punzada de decepción, pero algo en su interior le dijo que debía regresar. Esa noche, mientras Luna caminaba hacia su pequeño apartamento, no podía dejar de pensar en el encuentro. Sabía que Ruan había reconocido la canción, pero también sabía que él no tenía idea de por qué ella la conocía tan bien. Cerró los ojos al recordar su infancia, cuando la madre de Ruan la había acogido junto a su propia madre. Era una época breve pero imborrable. La casa de los Andrade había sido un refugio momentáneo, donde Luna había aprendido a tocar el violín bajo la guía de aquella mujer amable y apasionada por la música. Sin embargo, todo había terminado abruptamente cuando Leonardo Andrade las obligó a irse, dejando a Luna y a su madre con un vacío que nunca lograron llenar del todo. Ahora, el destino había puesto a Ruan en su camino, pero Luna no estaba segura de cómo manejar esa conexión. Por un lado, sentía gratitud hacia su madre, pero por otro, el resentimiento hacia su padre seguía ardiendo en su interior. Durante los días siguientes, Ruan volvió a la plaza en varias ocasiones. Cada vez que llegaba, buscaba la figura familiar de Luna. A menudo, se quedaba en silencio mientras ella tocaba, observando cómo la música parecía envolverla. Aunque ella mantenía un aire distante, Ruan notaba pequeños detalles. La forma en que sonreía levemente al terminar una pieza o cómo miraba el horizonte antes de empezar a tocar, como si estuviera buscando inspiración en el aire. Un día, después de terminar una interpretación particularmente emotiva, Luna lo encontró esperando cerca de la fuente central. «Parece que te gusta mucho mi música», comentó con una sonrisa juguetona, aunque su tono era cauteloso. «Es difícil no regresar cuando algo te toca tan profundamente», respondió Ruan, sintiéndose más honesto de lo que esperaba. Luna inclinó la cabeza, evaluándolo. Había algo en el que parecía genuino, pero aún no estaba lista para bajar la guardia. «¿Siempre ha sido así de directo?» «No, para ser honesto», admitió Ruan. «Pero hay algo en ti, en tu música, que me hace querer saber más. ¿Te importa si te invito a tomar un café?» Luna pensó por un momento antes de responder. «No lo creo».
Pero gracias por la oferta. Ruan se rió suavemente, reconociendo su rechazo como una invitación implícita a seguir intentándolo. Está bien, seguiré viniendo, entonces. Tal vez un día cambies de opinión. Luna no respondió, pero su sonrisa leve le dio a Ruan la esperanza que necesitaba para regresar. Mientras tanto, en su vida diaria, Ruan comenzó a notar cambios en sí mismo. La rutina que antes lo dejaba insatisfecho ahora le parecía aún más vacía en comparación con la energía que sentía al escuchar a Luna tocar. Sus interacciones con ella lo llevaban a reflexionar sobre sus propias elecciones y el peso de las expectativas de su padre. Una noche, mientras caminaba por la enorme mansión familiar, Ruan se detuvo frente al estudio de música de su madre. Las puertas estaban cerradas desde su muerte, pero ese día sintió la necesidad de entrar. El olor a madera y el piano cubierto con una fina capa de polvo lo transportaron a su infancia. Caminó lentamente por la habitación, observando los libros de partituras y los retratos enmarcados en las paredes. En un rincón, encontró un baúl antiguo que solía pertenecer a su madre. Al abrirlo, descubrió un diario con las páginas gastadas por el tiempo. Con cuidado, comenzó a leer las primeras entradas. En ellas, su madre hablaba de su amor por la música y de cómo encontraba paz en medio de las tensiones constantes con Leonardo. Pero lo que realmente llamó su atención fue una mención a una joven prometedora y a su madre, a quienes había acogido temporalmente en su casa. Ruan se quedó inmóvil, con el diario en las manos, mientras las piezas comenzaban a encajar en su mente. Aunque los detalles eran vagos, estaba claro que había más en la historia de Luna de lo que él podía imaginar. Afuera, las luces de la ciudad seguían brillando, pero en el interior de Ruan y Luna, algo profundo estaba despertando. Cada uno, a su manera, comenzaba a enfrentar los ecos del pasado que los unían, aunque ninguno sabía todavía hasta dónde los llevaría esa conexión. En la soledad de su apartamento, Ruan abrió el diario de su madre, buscando comprender por qué esa canción despertaba tanto en él. Mientras leía, recordó que el pasado siempre guarda secretos esperando ser revelados. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. El diario permanecía sobre el escritorio de Ruan, abierto en la misma página que había leído la noche anterior. Las palabras de su madre seguían resonando en su mente, como si fueran un eco de una parte de su vida que él nunca había entendido por completo. ¿Quiénes eran esa joven violinista y su madre, que habían encontrado refugio en su hogar durante un breve periodo? ¿Qué había llevado a su padre a expulsarlas? Aunque tenía muchas preguntas, sabía que debía proceder con cautela. Luna era reservada, y cualquier intento de confrontarla directamente podría arruinar la frágil conexión que habían comenzado a construir. Esa tarde, Ruan volvió a la plaza. Encontró a Luna tocando una pieza melancólica que parecía calar profundamente en el pequeño grupo que la rodeaba. Él se detuvo a unos pasos de distancia, observándola con una mezcla de admiración y curiosidad. Cuando terminó, los aplausos tímidos llenaron el aire, y ella inclinó la cabeza en agradecimiento antes de comenzar a recoger sus cosas. «Cada vez que te escucho tocar, siento que estás contando una historia», dijo Ruan, acercándose. Luna levantó la vista, con una expresión que mezclaba sorpresa y cautela. «Tal vez lo estoy», respondió, con una leve sonrisa. «La música siempre tiene algo que decir». «¿Y qué historia estás contando hoy?», preguntó él. Luna guardó su violín y cerró el estuche antes de responder. «Es una historia sobre perder algo importante, pero también sobre encontrar algo nuevo en medio de la pérdida». Ruan asintió lentamente, sintiendo que sus palabras contenían un significado más profundo. «Parece que sabes mucho sobre eso». Luna lo miró fijamente, como si estuviera decidiendo cuánto estaba dispuesta a compartir. Finalmente, suspiró. «La música me ayudó a superar muchas cosas. A veces era lo único que tenía». «¿Y cómo aprendiste a tocar?», preguntó Ruan, con un interés genuino. Por un momento, Luna dudó. Hablar de su pasado siempre era complicado, pero algo en la sinceridad de Ruan la animó a abrirse, aunque fuera un poco. «Alguien muy especial me enseñó. Ella era paciente, apasionada, y me mostró que la música podía ser un refugio». Ruan sintió que su corazón se aceleraba. Debe haber sido una gran maestra. Luna asintió, mirando a lo lejos, como si estuviera viendo un recuerdo distante. Pero a veces, las cosas buenas no duran mucho. Esa noche, Ruan volvió a su apartamento y se sentó frente al diario de su madre. Las entradas hablaban de la joven violinista y de su madre con una calidez que contrastaba con las tensiones que ella sentía hacia su esposo. Había notas sobre las tardes que pasaban juntas en el estudio de música, y menciones a cómo la música parecía traer esperanza a pesar de las dificultades. Pero luego, las entradas cambiaban de tono.
Su madre escribió sobre la decisión de Leonardo de echarlas de la casa, describiendo su impotencia y tristeza al no poder protegerlas. Una línea en particular llamó la atención de Ruan. La música nos unió, pero el silencio que dejó su partida aún resuena en esta casa. Ruan cerró el diario, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que la joven mencionada en esas páginas no podía ser otra que Luna, y que, de alguna manera, debía encontrar la forma de entender su historia. En paralelo, Luna también estaba reflexionando sobre sus interacciones con Ruan. Aunque se había prometido mantener la distancia, no podía negar que había algo en el que la hacía querer saber más. Al mismo tiempo, cada conversación con él le recordaba las heridas del pasado, especialmente las cicatrices que había dejado Leonardo Andrade en su vida y en la de su madre. Mientras practicaba en su pequeño apartamento, recordó los días en los que la madre de Ruan la guiaba con paciencia en cada lección. Había sido una época breve pero significativa, y aunque el final fue doloroso, Luna sabía que gran parte de lo que era como artista se lo debía a ella. ¿Qué haría ella en mi lugar?, se preguntó en voz alta. La respuesta no era sencilla. Al día siguiente, Ruan decidió dar un paso más. Sabía que no podía seguir avanzando sin entender más sobre la historia de Luna. Cuando llegó a la plaza, la encontró sentada en un banco, afinando su violín antes de empezar a tocar. ¿Tienes un momento?, preguntó, con una mezcla de nerviosismo y determinación. Luna lo miró, sorprendida por su tono directo, pero asintió. Claro, quiero entender más sobre ti, dijo Ruan, sentándose a su lado. Siento que hay algo que conecta tu música con mi pasado, algo que no puedo ignorar. Luna lo observó detenidamente, como si estuviera evaluando su sinceridad. Finalmente, habló. Tu madre fue una de las personas más importantes en mi vida. Ella me enseñó a tocar. Me dio un hogar cuando no tenía ninguno. Pero tu padre nos obligó a marcharnos. Ruan sintió como si le hubieran quitado el aire. Aunque lo había sospechado, escuchar las palabras directamente de Luna era un golpe inesperado. No sabía nada de eso. Lo siento mucho. No tienes que disculparte por algo que no hiciste, respondió Luna, con un tono neutral. Pero ahora entiendes por qué he sido cautelosa contigo. Ruan asintió lentamente, procesando sus palabras. Quiero arreglar las cosas, de alguna manera. No sé cómo, pero lo haré. Luna lo miró por un momento, antes de responder con un suspiro. No puedes cambiar el pasado, Ruan. Pero tal vez puedas hacer algo por el presente. Esa noche, mientras Ruan regresaba a casa, sintió que su visión del mundo había cambiado. Las palabras de Luna y las entradas del diario de su madre lo habían confrontado con una verdad que no podía ignorar. Sabía que estaba en sus manos decidir qué haría con esa verdad, y que las decisiones que tomara ahora marcarían no solo su vida, sino también la de Luna. El eco de las palabras de Luna seguía resonando en la mente de Ruan mientras se preparaba para un día que ya sabía que sería complicado. Había estado evitando una conversación directa con su padre, temiendo que cualquier mención sobre sus visitas a la plaza o sobre Luna desatara una tormenta. Pero ahora, con todo lo que había descubierto, entendía que no podía seguir escapando de esa confrontación. Leonardo Andrade no era un hombre conocido por su paciencia. Esa mañana, durante una reunión con el consejo de la empresa, Ruan lo notó más crítico de lo habitual. Hizo comentarios despectivos sobre las propuestas innovadoras que su hijo había sugerido en semanas recientes, insinuando que se estaba desviando del camino trazado por la familia. Cuando la reunión terminó, Leonardo lo llamó a su oficina. Cerró la puerta con un gesto brusco y señaló hacia el sofá. «Siéntate», dijo con una voz que no admitía discusión. Ruan obedeció, aunque su postura mostraba una resistencia que no había sentido antes. «He notado que estás distraído últimamente», comenzó Leonardo, cruzando los brazos. «Y sé que has estado vagando por las calles, perdiendo el tiempo con artistas y gente de la calle. ¿Qué estás buscando, Ruan?» Ruan levantó la mirada, sorprendido por lo rápido que su padre había llegado al punto. «Solo estoy tratando de entender un poco más sobre lo que realmente importa. Algo que, al parecer, tú olvidaste hace mucho tiempo». El rostro de Leonardo se endureció. «Cuidado con cómo hablas, Ruan. Todo lo que tienes, todo lo que eres, se lo debes a esta empresa y a las decisiones que he tomado para mantenerla a flote. Incluso esas decisiones que destruyeron vidas», disparó Ruan, sin contenerse. El silencio que siguió fue cortante. Leonardo se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. «¿A qué te refieres?» «A una joven violinista y su madre», respondió Ruan, manteniendo la mirada fija en la de su padre. «¿Te acuerdas de ellas? Fueron acogidas por mamá, pero tú las echaste como si no valieran nada». Leonardo apretó los labios, visiblemente molesto por el rumbo de la conversación.
Esa mujer y su hija no tenían lugar en nuestra casa. Eran una carga innecesaria, y tu madre siempre fue demasiado sentimental para entenderlo. Demasiado sentimental, ella estaba haciendo lo correcto. Ruan se levantó, incapaz de contener su frustración. ¿Y qué hiciste tú? Les diste la espalda porque no encajaban en tu idea de perfección. Leonardo golpeó la mesa con el puño, su voz resonando en la habitación. Esa familia no era nuestra responsabilidad. Y si sigues perdiendo el tiempo con esa chica, pondrás en riesgo no solo tu futuro, sino el de esta empresa. Tal vez ya no quiero este futuro, respondió Ruan, sus palabras cargadas de desafío. Esa misma noche, mientras Ruan caminaba por las calles hacia la plaza, intentaba calmar la tormenta interna que había dejado la discusión con su padre. Sabía que enfrentarlo no sería fácil, pero también sabía que ya no podía seguir viviendo bajo su sombra. Cuando llegó, encontró a Luna tocando una melodía melancólica que parecía reflejar su propio estado de ánimo. Se quedó escuchando desde la distancia, permitiendo que la música calmara su mente antes de acercarse. Luna notó su presencia y bajó el arco lentamente, con una expresión que mezclaba curiosidad y cautela. «Pareces diferente hoy», comentó mientras guardaba su violín. «Tuve una discusión con mi padre», admitió Ruan, sentándose en un banco cercano. «Creo que finalmente estoy empezando a ver quién es realmente». Luna lo observó en silencio por un momento antes de responder. «Tu padre es un hombre complicado, pero no deberías cargar con sus decisiones». «No es tan simple», dijo Ruan, pasando una mano por su cabello. «Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido para cumplir con sus expectativas. Y ahora que estoy tratando de seguir mi propio camino, siento que estoy traicionando todo lo que se supone que debería ser». Luna asintió lentamente, entendiendo más de lo que Ruan imaginaba. «Conozco esa sensación. Cuando mi madre murió, sentí que había fallado en protegerla, que si hubiera hecho algo diferente, las cosas habrían cambiado. Pero al final, entendí que no podía cargar con todo». Ruan levantó la mirada, sorprendido por su confesión. «¿Cómo lo superaste?» Luna sonrió levemente. «No lo he superado del todo, pero la música ayuda. Siempre me recuerda que hay belleza incluso en el dolor». Los días siguientes fueron tensos para ambos. Ruan continuó enfrentando la resistencia de su padre, quien no perdía oportunidad de recordarle las consecuencias de sus acciones. Por otro lado, Luna comenzó a sentirse cada vez más dividida. Aunque apreciaba la sinceridad de Ruan, su conexión con los Andrade seguía siendo una fuente de dolor. Una tarde, un amigo cercano de Luna, también artista callejero, mencionó haber visto a Ruan en un artículo de una revista de negocios. «Es un Andrade, ¿sabes? ¿Qué hace alguien como él aquí?». La pregunta la dejó inquieta. Aunque ya sabía quién era Ruan, escuchar su nombre asociado a la familia que había causado tanto sufrimiento a su madre trajo de vuelta emociones que había intentado reprimir. Esa noche, decidió evitarlo. Cuando Ruan llegó a la plaza, encontró el lugar vacío. La ausencia de Luna lo golpeó más de lo que esperaba. Durante las siguientes noches, siguió buscándola, pero ella parecía haber desaparecido. Después de escuchar a Luna y sentir el peso de las decisiones de su padre, Ruan entendió que no podía seguir ignorando su influencia. Con el diario en mano, se preparó para confrontar a Leonardo al día siguiente. La ciudad estaba bañada por la tenue luz de un amanecer nublado cuando Ruan Andrade se levantó de la cama. Había pasado la noche en vela, repasando una y otra vez los eventos recientes. Desde que Luna había desaparecido de la plaza, una sensación de vacío lo perseguía, como si la conexión que apenas comenzaban a construir hubiera sido cortada de raíz. Decidido a encontrar respuestas, comenzó a buscarla en los lugares donde sabía que podría estar. Caminó por las plazas, preguntó a los artistas callejeros e incluso regresó a la zona donde la había conocido por primera vez. Las respuestas siempre eran vagas. «No la hemos visto» o «Luna es impredecible. Aparece y desaparece cuando quiere». Finalmente, después de días de búsqueda, un artista callejero mencionó que la había visto ensayando en un pequeño parque al norte de la ciudad. Sin pensarlo dos veces, Ruan se dirigió allí. Luna estaba sentada en un banco del parque, con el violín en las manos, pero no tocaba. En su lugar, observaba a los transeúntes con una expresión distante. Cuando Ruan la encontró, sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. «Luna», dijo, acercándose despacio. Ella levantó la vista, claramente sorprendida de verlo. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y cautela. «Te he estado buscando. Necesito entender por qué te alejaste». Luna bajó la mirada, pasando los dedos por las cuerdas del violín. «A veces, las personas necesitan espacio. No siempre se trata de ti, Ruan». «Lo sé», respondió él, tomando asiento a su lado. «Pero siento que hay algo más. Algo que no me estás diciendo».
Luna suspiró profundamente antes de hablar. ¿De verdad quieres saberlo? Porque una vez que lo sepas, no podrás ignorarlo. Quiero saberlo, aseguró Ruan, con firmeza. Luna guardó silencio por un momento, como si estuviera organizando sus pensamientos. Finalmente, comenzó a hablar, su voz baja pero cargada de emoción. Hace años, mi madre y yo no teníamos a dónde ir. Mi padre había muerto, y nos quedamos sin casa, sin dinero. Tu madre nos encontró y nos ofreció un lugar donde quedarnos. Fue un alivio, una esperanza que pensábamos que no existía. Ruan escuchaba atentamente, sintiendo como cada palabra perforaba su corazón. Tu madre era increíble, continuó Luna. Me enseñó a tocar el violín, a encontrar una voz en la música cuando no podía expresarme de otra manera. Es por eso que toco hoy, porque ella me dio ese regalo. Una pequeña sonrisa melancólica cruzó su rostro antes de desvanecerse. Pero tu padre él no lo vio de esa manera. Para él, solo éramos una carga. Nos echó, sin consideración, sin compasión. Y mi madre ella nunca se recuperó del todo de eso. Fue como si le arrancaran la última chispa de esperanza que tenía. Ruan cerró los ojos, sintiendo como una ola de vergüenza y dolor lo invadía. Aunque ya había sospechado que su padre había hecho algo terrible, escucharlo directamente de Luna hacía que la verdad fuera aún más brutal. Lo siento, dijo finalmente, su voz quebrada. No sé qué más decir. No tienes que decir nada, Ruan, respondió Luna. No es tu culpa lo que hizo tu padre, pero entenderás por qué me cuesta confiar en ti, ¿verdad? Lo entiendo, pero quiero que sepas algo, quiero cambiar las cosas. No puedo deshacer lo que pasó, pero haré todo lo posible para reparar el daño que mi familia causó. No solo por ti, sino por mí mismo también. Luna lo miró fijamente, tratando de leer la sinceridad en sus palabras. Finalmente, asintió. Está bien, pero las palabras no son suficientes, Ruan. Tienes que demostrarlo. Esa noche, Ruan regresó a casa con una determinación que nunca antes había sentido. Sabía que no podía seguir permitiendo que las decisiones de su padre definieran su vida y su legado. Sacó el diario de su madre y lo leyó de nuevo, buscando inspiración en las palabras de una mujer que había tenido la valentía de hacer lo correcto, incluso en contra de su esposo. Voy a honrarte, murmuró, con la mirada fija en el retrato de su madre que colgaba en la pared. Por su parte, Luna volvió a su apartamento con una mezcla de emociones. Había sido liberador contarle a Ruan la verdad, pero también aterrador. Aunque quería creer en su sinceridad, años de desconfianza y dolor no podían desaparecer de un día para otro. Sin embargo, cuando tomó su violín y comenzó a tocar, sintió algo diferente. Había menos peso en cada nota, como si finalmente hubiera liberado una parte del pasado que la había estado reteniendo. En los días siguientes, Ruan empezó a actuar. Habló con el consejo administrativo de la empresa, proponiendo un cambio de dirección que priorizara proyectos sociales y el apoyo a comunidades vulnerables. Aunque enfrentó resistencia, especialmente de su padre, no dejó que eso lo detuviera. Al mismo tiempo, organizó un evento en honor a su madre, un recital que celebraría su amor por la música y su impacto en las vidas de quienes la conocieron. Sabía que era un gesto simbólico, pero también un primer paso para demostrarle a Luna que estaba comprometido con el cambio. El camino hacia la redención apenas comenzaba, pero tanto Ruan como Luna sabían que estaban avanzando, lenta pero seguramente, hacia un futuro que ninguno de los dos había imaginado posible. Luna practicaba la pieza en su pequeño apartamento, mientras Ruan, por su lado, luchaba contra los obstáculos que su padre seguía colocando para detener el recital. Ambos sabían que esa presentación significaría más que solo música. La idea del recital tomó forma más rápido de lo que Ruan había anticipado. Inspirado por las palabras de su madre en el diario y por la conexión que había comenzado a construir con Luna, decidió que el evento no solo sería un homenaje a la pasión de su madre por la música, sino también un símbolo de cambio. Quería demostrar que estaba comprometido a transformar el legado de su familia en algo significativo. Sin embargo, sabía que no sería fácil. Cuando el Consejo Administrativo de la Andrade Corp escuchó sobre el evento, la reacción fue inmediata y negativa. Durante una reunión, uno de los directores más antiguos expresó su frustración abiertamente. Un recital de música en honor a tu madre. ¿Qué tiene que ver eso con el éxito de esta empresa? Todo, respondió Ruan con calma, aunque su voz estaba cargada de determinación. Mi madre representaba los valores que esta compañía olvidó hace mucho tiempo: empatía, humanidad y conexión con las personas. Este evento es un recordatorio de que podemos ser mejores. Ruan, no somos una organización benéfica, intervino otro miembro del consejo. Si insistes en seguir este camino, podrías dañar nuestra imagen pública. ¿Cómo crees que reaccionarán los accionistas?
Ruan respiró profundamente antes de responder. Quizás sea hora de que esta empresa tenga una nueva imagen. Una que priorice algo más que las ganancias. Leonardo Andrade, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la reunión, finalmente intervino. Ruan, esto es una distracción innecesaria. Estás desperdiciando tiempo y recursos en algo que no beneficiará a nadie. Eso no es cierto, padre, replicó Ruan, manteniendo la mirada fija en él. El legado de esta familia no tiene que ser uno de destrucción y frialdad. ¿Puedo cambiar eso? Y lo haré. Leonardo lo observó con una mezcla de furia y desconcierto, pero no dijo más. La reunión terminó con una tensión palpable en el aire. Mientras tanto, Luna también enfrentaba su propio dilema. Ruan la había invitado personalmente a participar en el recital, pidiéndole que tocara la canción favorita de su madre como parte del evento principal. Aunque la propuesta la había conmovido, no podía evitar sentirse insegura. Esa noche, mientras practicaba en su apartamento, un torrente de emociones la invadió. Tocó la melodía una y otra vez, recordando los días en los que aprendió a tocarla bajo la guía paciente de la madre de Ruan. Pero junto con esos recuerdos llegaba el dolor de la pérdida y el resentimiento hacia Leonardo. «¿De verdad quiero hacer esto?», murmuró para sí misma. Su amigo y compañero artista, Miguel, apareció en la puerta con una taza de té caliente. «¿Quieres mi opinión?», preguntó, sentándose a su lado. Luna lo miró con una sonrisa cansada. «Adelante». «Deberías hacerlo», dijo Miguel. «No por Ruan, ni por su familia, sino por ti. Esta es tu oportunidad de cerrar un capítulo y tocar para alguien que realmente significó algo en tu vida». Luna asintió lentamente, sabiendo que él tenía razón. Los preparativos para el recital avanzaron, pero no sin obstáculos. Leonardo, determinado a sabotear el evento, usó su influencia para bloquear algunos de los permisos necesarios para el lugar. También presionó a los patrocinadores para que retiraran su apoyo, esperando que eso obligara a Ruan a cancelar. Sin embargo, Ruan no se dejó intimidar. Con la ayuda de contactos personales y su propio financiamiento, logró superar cada obstáculo que su padre puso en su camino. «Esto no se trata de ti, padre», le dijo durante una acalorada discusión. «Esto se trata de mamá, de su legado y de algo más grande que tú y yo». «Estás siendo ingenuo, Ruan», respondió Leonardo, con una voz fría. «El mundo no funciona con buenas intenciones». «Quizás no», replicó Ruan, «pero voy a demostrarte que puede cambiar». El día del recital finalmente llegó. El lugar, un elegante teatro restaurado, estaba lleno de familiares, amigos y miembros de la comunidad. Ruan, de pie en el escenario, se tomó un momento para observar a la multitud antes de hablar. «Hoy estamos aquí para honrar a una mujer que entendió el verdadero poder de la música», comenzó, con la voz llena de emoción. «Mi madre creía que la música podía unir a las personas, sanar heridas y dar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Este recital es un homenaje a su espíritu y a los valores que representaba». Cuando terminó de hablar, el teatro se llenó de aplausos. Entonces, Luna apareció en el escenario con su violín, causando un murmullo de curiosidad entre los asistentes. Sin embargo, cuando comenzó a tocar, el silencio se apoderó de la sala. La melodía fluía con una intensidad que parecía envolver a todos los presentes. Ruan, sentado en la primera fila, sintió que cada nota resonaba en su alma, trayendo recuerdos de su infancia y de su madre. Leonardo, sentado en una esquina oscura del teatro, intentó mantenerse indiferente, pero la música lo golpeó de una manera que no esperaba. Cerró los ojos, recordando a su esposa y las noches en las que ella tocaba esa misma canción. Por primera vez en años, sintió una punzada de arrepentimiento. Cuando Luna terminó, el teatro estalló en aplausos. Ruan subió al escenario para agradecerle personalmente, con una mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. «Gracias por hacer esto», dijo en voz baja. «Gracias por invitarme», respondió Luna, con una leve sonrisa. Esa noche, mientras los asistentes se marchaban, Ruan y Luna compartieron un momento tranquilo tras bambalinas. «Esto es solo el comienzo», dijo Ruan, con una mezcla de cansancio y esperanza. «Estoy consciente de ello y lo entiendo perfectamente», respondió Luna. «Pero fue un buen comienzo». El recital había terminado, pero el impacto de la noche aún resonaba en los corazones de quienes estuvieron presentes. Ruan Andrade se encontraba en el teatro vacío, observando las sillas ahora desocupadas. Para él, ese evento había sido más que un homenaje a su madre. Había sido un acto de desafío, una declaración de que estaba decidido a tomar el control de su vida y del legado familiar. Leonardo Andrade, por otro lado, se retiró del teatro con una mezcla de emociones que no había sentido en años. Mientras la melodía de Luna seguía rondando en su mente,
Se vio obligado a enfrentar recuerdos que había reprimido durante mucho tiempo. Noches en las que su esposa tocaba el piano, su risa que llenaba la casa, y su mirada decepcionada cada vez que él priorizaba la empresa sobre su familia. Esa noche, Ruan se encontró con Luna en el pequeño vestíbulo tras bambalinas. Ella estaba guardando su violín, pero al verlo acercarse, se detuvo. «Lo hiciste increíble», dijo él con una sonrisa sincera. «Fue por tu madre», respondió Luna, con un tono suave. «Ella fue quien me dio esta música. Solo quise devolver un poco de lo que me dio». Ruan asintió, sintiendo una gratitud que no podía expresar completamente con palabras. «Esto no habría sido posible sin ti. Pero esto es solo el comienzo. Hay tanto que quiero hacer, tanto que quiero cambiar. Y tanto que aún tienes que enfrentar», agregó Luna, con una mirada seria. «Tu padre no se rendirá fácilmente. ¿Estás listo para eso?» «Por primera vez en mi vida, creo que sí», dijo Ruan. En los días siguientes, Ruan continuó implementando cambios en la Andrade Corp. Propuso proyectos que apoyaban a comunidades vulnerables, incluidas iniciativas para financiar programas de música en escuelas rurales y ofrecer becas para jóvenes talentos. Sin embargo, el Consejo Administrativo seguía resistiéndose. «Esto no es sostenible», argumentó uno de los directores en una reunión. «Nuestros márgenes de ganancia ya están ajustados. Estos proyectos pueden ser nobles, pero no podemos darnos el lujo de financiarlos». «Entonces encontraremos la manera», respondió Ruan con calma, pero con firmeza. «Estoy dispuesto a reducir mi propio salario y reasignar parte de los recursos de marketing para cubrir los costos. Esta empresa tiene los medios para hacer más que solo generar dinero». Las palabras de Ruan provocaron murmullos entre los asistentes, pero Leonardo, que había permanecido en silencio durante gran parte de la reunión, finalmente habló. «Este idealismo tuyo está poniendo en peligro la estabilidad de la empresa», Ruan dijo, con un tono frío. «Y si sigues insistiendo, puede que pierdas más de lo que estás dispuesto a sacrificar». «Entonces que así sea», replicó Ruan. «Prefiero perder todo a seguir construyendo sobre un legado vacío». Mientras tanto, Luna también experimentaba un cambio interno. El recital no solo había sido un homenaje para la madre de Ruan, sino también un momento de sanación para ella. Durante días, sintió una ligereza que no había experimentado en años, como si la música hubiera comenzado a cerrar heridas que llevaba demasiado tiempo cargando. Sin embargo, todavía había preguntas que la inquietaban. ¿Podía realmente confiar en que Ruan mantendría su determinación frente a la presión de su padre? Estaba lista para formar parte de ese proceso, sabiendo que su conexión con los Andrade era tan dolorosa como compleja. Una tarde, mientras practicaba en su apartamento, decidió buscar respuestas. Cuando Luna llegó a las oficinas de la fundación que Ruan había comenzado a organizar, lo encontró trabajando en un pequeño escritorio, rodeado de documentos y bocetos de proyectos. Al verla, Ruan levantó la mirada, sorprendido pero genuinamente feliz. «¿Qué haces aquí?», preguntó, dejando a un lado los papeles. «Quería ver en qué estás trabajando», respondió Luna, mirando los documentos que describían programas de música para comunidades rurales y subvenciones para artistas emergentes. «Esto parece diferente». «Lo es», dijo Ruan. «Quiero que esta fundación sea un símbolo de lo que mi madre representaba. Y también quiero que sea una forma de reparar el daño que mi familia ha causado». Luna lo observó detenidamente, evaluando sus palabras. «¿Y estás listo para enfrentar las consecuencias? Porque no todos estarán de acuerdo contigo». «Ya lo estoy enfrentando», admitió Ruan. «Mi padre está haciendo todo lo posible por detenerme, pero no voy a ceder. Esta es mi decisión, y estoy dispuesto a asumir lo que venga». Luna asintió lentamente, sintiendo que las palabras de Ruan eran sinceras. «Entonces, tal vez esté lista para ayudarte. Pero necesito ver que realmente sigues adelante con esto». Ruan sonrió, sintiendo un alivio que no esperaba. «Te lo demostraré, Luna. Prometo que no te decepcionaré». Mientras ambos comenzaban a trabajar juntos en los proyectos de la fundación, la relación entre ellos se volvió más cercana. Las barreras emocionales que Luna había construido durante años comenzaron a desmoronarse, y Ruan encontró en ella no solo una aliada, sino también una fuente de inspiración. Sin embargo, el conflicto con Leonardo continuaba intensificándose. En una reunión privada, su padre lo confrontó directamente. «¿De verdad crees que puedes cambiar todo esto sin consecuencias, Ruan?», preguntó, con una mezcla de furia y frustración. «Estás poniendo en riesgo todo lo que construí». «Tal vez sea hora de reconstruirlo», replicó Ruan. «Y si no puedes verlo, entonces significa que ya no entiendes lo que realmente importa». Leonardo no respondió de inmediato. En cambio, lo observó con una mirada que mezclaba desaprobación y algo que se parecía a la tristeza. Finalmente,
Se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra. A pesar de los desafíos, el primer proyecto de la fundación se lanzó con éxito. Un programa piloto de educación musical en una comunidad rural. Ruan y Luna asistieron a la inauguración, donde vieron a niños recibir sus primeros instrumentos y participar en clases dirigidas por músicos locales. Mientras observaba a los niños tocar, Luna sintió una sensación de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Ruan, a su lado, se inclinó hacia ella y dijo en voz baja: «Esto es solo el comienzo». Luna sonrió. «Entonces asegurémonos de que siga creciendo». El teatro donde se llevaría a cabo el concierto benéfico bullía de actividad. Técnicos ajustaban las luces, músicos afinaban sus instrumentos y voluntarios organizaban los últimos detalles. Era un caos controlado, pero para Ruan y Luna, cada pequeño avance representaba una victoria en su misión de transformar un legado que había comenzado en sombras. El concierto tenía un propósito claro: recaudar fondos para los programas de la fundación que ya habían comenzado a impactar positivamente en comunidades vulnerables. Pero para Ruan, el evento también era un símbolo de algo más personal: su independencia del control de su padre y su compromiso con un futuro diferente. Los preparativos no habían sido fáciles. Leonardo Andrade había hecho todo lo posible para obstaculizar el proyecto, desde presionar a proveedores hasta amenazar con retirar su apoyo financiero si Ruan continuaba con esa distracción. Sin embargo, Ruan había respondido con una firmeza que sorprendió incluso a su propio equipo. «Esto no se trata de ti, padre», había dicho en una de sus discusiones más recientes. «Esto se trata de lo que yo quiero construir. Y no puedes detenerme». Leonardo no había respondido, pero la tensión entre ellos se había vuelto palpable. La noche del concierto finalmente llegó. Invitados de diferentes sectores comenzaron a llenar las filas del teatro, desde empresarios curiosos hasta familias que habían sido beneficiadas por los programas de la fundación. Entre ellos, estaba Leonardo, sentado en una de las últimas filas. Aunque había intentado ocultar su presencia, Ruan lo notó desde el escenario mientras supervisaba los últimos detalles. «¿De verdad crees que esto será suficiente para cambiarlo?», preguntó Luna, acercándose a él con su violín en mano. Ruan sonrió, aunque había un matiz de nerviosismo en sus ojos. «No sé si lo cambiará, pero no estoy haciendo esto por él. Lo estoy haciendo por todos los que están aquí y por mí mismo». Luna asintió, sintiendo la sinceridad en sus palabras. El concierto comenzó con una presentación de jóvenes músicos que habían sido apoyados por la fundación. Sus interpretaciones, aunque simples, estaban llenas de emoción y energía, arrancando aplausos y sonrisas del público. Luego, llegó el turno de los artistas callejeros, quienes aportaron una vibrante mezcla de géneros y estilos que reflejaban las historias y culturas de las comunidades de donde venían. Cada actuación era un recordatorio del poder transformador de la música, algo que resonaba especialmente en Luna mientras esperaba su turno detrás del escenario. Cuando finalmente subió al escenario, el silencio se apoderó del teatro. Luna sostuvo su violín con firmeza, pero antes de empezar, dirigió una mirada hacia Ruan, quien estaba sentado en la primera fila. Luego, sin decir una palabra, comenzó a tocar. La melodía que eligió fue la misma que había interpretado durante el recital en honor a la madre de Ruan. Sin embargo, esta vez, había algo diferente en su ejecución. Cada nota parecía cargada de una mezcla de nostalgia y esperanza, como si estuviera hablando directamente al alma de cada persona presente. Leonardo, desde su asiento en la penumbra, sintió como la música lo atravesaba. Cerró los ojos, recordando momentos que había enterrado durante años. La risa de su esposa, su insistencia en llenar la casa de música y las veces en que ella intentó convencerlo de ver el mundo con más empatía. Cuando Luna terminó, el teatro estalló en aplausos. Pero entre la multitud, Leonardo permaneció inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas que no se molestó en ocultar. Tras bambalinas, mientras el público disfrutaba de una pausa, Ruan se encontró con Luna. «Fue realmente increíble», dijo, con una mezcla de admiración y gratitud. «Fue por ellos, no por nosotros», respondió Luna, con una leve sonrisa. «Pero me alegra que lo sintieras así». En ese momento, un asistente se acercó para avisarles que alguien estaba esperando hablar con ellos. Para sorpresa de ambos, era Leonardo. Cuando lo encontraron en uno de los pasillos del teatro, Ruan notó que su padre parecía más cansado de lo habitual, como si el peso de los años y las decisiones pasadas lo estuvieran alcanzando de golpe. «Fue un buen concierto», dijo Leonardo, rompiendo el silencio. «Gracias», respondió Ruan, manteniendo la guardia alta. Leonardo miró a Luna, luego a su hijo, y finalmente soltó un largo suspiro. «No sé si estoy listo para todo esto, pero admito que lo que estás haciendo tiene mérito». La sorpresa en el rostro de Ruan fue evidente. Por primera vez,
Su padre había mostrado algo parecido a una apertura. «No espero que lo entiendas todo de inmediato», respondió Ruan. «Pero espero que algún día veas que esto no es una amenaza para lo que construiste, sino una forma de hacerlo mejor». Leonardo asintió lentamente, como si estuviera procesando esas palabras. Luego, sin decir más, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Ruan y Luna con una sensación de alivio mezclada con incertidumbre. El concierto fue un éxito rotundo, recaudando fondos suficientes para expandir los programas de la fundación a varias comunidades adicionales. Pero para Ruan y Luna, el verdadero logro fue el impacto emocional que el evento tuvo en quienes asistieron, incluidos ellos mismos. Al final de la noche, mientras caminaban juntos por una calle tranquila, Ruan miró a Luna y dijo: «Gracias por creer en esto, aunque no siempre creyeras en mí». «Estaba esperando a ver si lo demostrabas», respondió Luna, con una leve sonrisa. «Y creo que lo estás haciendo». Ambos caminaron en silencio por un momento, sintiendo que sus caminos, aunque aún individuales, estaban profundamente entrelazados. La música aún resonaba en el teatro vacío, pero en el corazón de Ruan y Luna marcaba el comienzo de algo nuevo. Ambos entendieron que las conexiones que crearon esa noche cambiarían sus vidas para siempre. La mañana después del concierto, la luz del sol iluminaba la ciudad como si anunciara un nuevo comienzo. Para Ruan Andrade, esa sensación era más que simbólica. El éxito del evento no solo había demostrado que su visión para la fundación era posible, sino que también le había dado la confianza necesaria para dar el paso final: romper completamente con el control de su padre. En las oficinas de la Andrade Corp, la atmósfera era tensa. Los miembros del consejo estaban reunidos, murmurando en voz baja sobre los recientes cambios impulsados por Ruan y el impacto del concierto benéfico. Cuando Leonardo entró en la sala, todos guardaron silencio. «Bien, comencemos», dijo Leonardo, pero antes de que pudiera continuar, Ruan se levantó de su asiento. «Padre, tengo algo que decir antes de que avancemos». Leonardo lo miró, con una mezcla de curiosidad y desdén. «¿Qué es, Ruan?» Ruan respiró profundamente. «He tomado una decisión. No puedo seguir dirigiendo esta empresa bajo los valores que tú impones. Hoy presento mi renuncia como director ejecutivo de la Andrade Corp». El silencio en la sala fue absoluto. Los ojos de los consejeros iban de Ruan a Leonardo, esperando una reacción explosiva, pero esta no llegó. «¿Y qué harás ahora, Ruan?», preguntó Leonardo, con una voz que traicionaba su mezcla de frustración y algo parecido al orgullo. «Construiré algo nuevo, algo que refleje lo que aprendí de mamá y lo que quiero ser como persona», respondió Ruan. «Voy a dedicarme por completo a la fundación y a crear un legado que no esté basado en el control o la codicia, sino en el impacto positivo». Leonardo lo miró en silencio durante un largo momento antes de asentir. «Si eso es lo que quieres, entonces hazlo. Pero no te equivoques, Ruan. Esto no será fácil». «Lo sé», respondió Ruan, con una confianza que nunca antes había mostrado frente a su padre. Esa tarde, Ruan salió del edificio de Andrade Corp por última vez, con una mezcla de alivio y emoción por lo que vendría. Su primer destino fue la oficina de la fundación, donde Luna lo esperaba para revisar los próximos proyectos. «Entonces, ¿es oficial?», preguntó Luna, dejando a un lado los papeles que estaba revisando. «Sí», respondió Ruan, dejando escapar una pequeña risa. «Soy un hombre libre». Luna sonrió, aunque detrás de su expresión había algo más. «Me alegra escuchar eso, Ruan. Pero creo que también es hora de que yo tome una decisión». «¿A qué te refieres?», preguntó él, con un tono preocupado. Luna suspiró, colocando cuidadosamente el arco de su violín sobre el escritorio. «Esta fundación es increíble, y estoy orgullosa de lo que hemos logrado juntos. Pero siento que mi lugar está en otro lado, llevando mi música más allá de estas paredes. Quiero inspirar a otras personas como tu madre me inspiró a mí». Ruan la miró en silencio, procesando sus palabras. Aunque la idea de separarse de Luna le resultaba dolorosa, entendía lo que ella estaba diciendo. «Te apoyaré en lo que decidas», dijo finalmente. «Siempre lo haré». «Gracias, Ruan», respondió Luna, con una leve sonrisa. «Y tú también tienes que seguir adelante. Estoy segura de que lo que estás construyendo aquí será increíble». Semanas después, Luna comenzó su viaje, tocando en diferentes ciudades y compartiendo su historia con quienes escuchaban. Cada nota que tocaba era un testimonio del poder transformador de la música y de las conexiones humanas. Mientras tanto, Ruan continuó expandiendo la fundación, lanzando nuevos programas y asociándose con comunidades para llevar recursos y oportunidades a quienes más lo necesitaban. Aunque sus caminos eran diferentes, ambos seguían conectados por las lecciones que habían aprendido juntos. Meses después, en un evento de la fundación,
Sus caminos se cruzaron nuevamente. Ruan estaba dando un discurso cuando vio a Luna entre la multitud. Su presencia lo hizo sonreír, y cuando terminó, se acercó a saludarla. «No esperaba verte aquí», dijo, con una mezcla de sorpresa y alegría. «No podía perderme esto», respondió ella, con una mirada cálida. Ambos hablaron durante horas, poniéndose al día sobre sus vidas y compartiendo sus esperanzas para el futuro. Aunque sabían que sus caminos seguían siendo individuales, también sabían que siempre estarían conectados por lo que habían compartido. «¿Crees que nuestros caminos se crucen otra vez?», preguntó Ruan mientras caminaban juntos hacia la salida. «Si el destino quiere, lo harán», respondió Luna, con una sonrisa que reflejaba tanto despedida como posibilidad. Lección final de la historia. A veces, el verdadero legado no está en lo que heredamos, sino en lo que elegimos construir. Las conexiones humanas y la capacidad de cambiar para bien son las melodías que trascienden generaciones, recordándonos que siempre hay una nueva canción por tocar. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.